4 tanqueros británicos arden en el Golfo de Omán en menos de 2 horas. ¿Accidente? ¿Coincidencia? ¿O el primer disparo en una guerra que nadie se atreve a nombrar? La noche del 18 de diciembre, una operación relámpago sacudió las rutas más vigiladas del planeta. En cuestión de minutos, 4 embarcaciones británicas fueron interceptadas por fuerzas iraníes, actuando con precisión quirúrgica y bajo la atenta mirada de la inteligencia rusa. 3 de los buques estallaron tras toparse con minas imposibles de detectar, envolviéndose en llamas y dejando a sus tripulaciones aisladas, incomunicadas y a merced de su suerte. Este evento nos recuerda a episodios históricos decisivos. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los ataques a convoyes marítimos en el Atlántico cambiaron el curso de la guerra, demostrando cómo el control de rutas navales puede decidir el destino de naciones enteras. Ahora, el Golfo de Omán se convierte en el tablero donde viejas reglas quedan obsoletas y nuevas estrategias emergen con ferocidad. Esto no fue un acto impulsivo ni un error de cálculo. Es la respuesta calculada a los recientes ataques sufridos por tanqueros rusos cerca de Turquía. Aquellos golpes, ejecutados por fuerzas ucranianas pero orquestados desde territorio británico, encendieron la mecha. Ahora, por primera vez, Moscú responde con inmediatez y estrategia, utilizando a Teherán como brazo ejecutor y enviando un mensaje imposible de ignorar. Imaginemos la escena. Operadores de inteligencia rusos colaborando estrechamente con sus homólogos iraníes, analizando rutas, patrones de navegación y horarios críticos de los tanqueros británicos. La operación se llevó a cabo con una precisión que solo se ha visto pocas veces en la historia militar moderna. ¿Estamos presenciando el inicio de un nuevo orden en los mares? Moscú nunca había actuado con tal rapidez y audacia, elevando el riesgo y reescribiendo las reglas en tiempo real. El aviso es contundente. Cuando Rusia y sus aliados deciden subir la apuesta, las rutas marítimas dejan de ser refugio para Occidente. En la Guerra Fría, las amenazas solían ser veladas y la escalada era lenta. Hoy, en cambio, los actores principales no dudan en responder con fuerza casi inmediata. Este cambio de ritmo nos obliga a repensar todo lo que creíamos saber sobre la seguridad global. Ignorar este giro sería un error fatal. El golpe no solo sacude la seguridad de las principales arterias energéticas y comerciales. Advierte que ningún corredor estratégico está realmente protegido. Si Occidente interpreta esto como una simple advertencia, el precio podría ser devastador. La vulnerabilidad ya es universal. Detrás de las explosiones y las capturas se esconde un cambio tectónico en el equilibrio global. La economía mundial entera queda rehén de actores decididos a desafiar la impunidad occidental. Lo que sucedió en el Golfo de Omán podría transformar para siempre la manera en que entendemos la seguridad en los mares y la diplomacia internacional. El impacto no termina en los cargamentos perdidos o la reputación dañada. El ataque ya afecta la estabilidad de los precios energéticos, la confianza en las rutas comerciales y, en última instancia, el futuro del equilibrio mundial. Si la escalada sigue, nos espera un mundo más caro, más inestable y mucho menos seguro para todos. Pero, ¿cómo llegó la crisis a este punto de ruptura? Para entender el alcance de esta noche incendiaria, hay que mirar los movimientos encubiertos previos. Esto no es un incidente aislado. Es la consecuencia directa de una serie de provocaciones y una escalada que nadie supo o quiso detener. La reciente crisis en el Golfo de Omán, donde fuerzas iraníes, respaldadas por Rusia, capturaron y destruyeron varios tanqueros británicos, no surgió de la nada. Sus raíces están en ataques previos contra intereses energéticos rusos. Solo unos días antes, drones ucranianos atacaron tanqueros rusos cerca de la costa turca. Pero según fuentes de inteligencia, Reino Unido, con apoyo de servicios occidentales, habría coordinado y financiado estos golpes. Estos atentados no son simples escaramuzas militares. Son una advertencia calculada. Ningún actor, por grande que sea, está a salvo en las rutas marítimas estratégicas. Hoy, más de 7 de cada 10 barriles de petróleo y gas comercializados globalmente dependen del paso seguro por el Golfo de Omán
y por otros estrechos clave que enlazan Asia, Europa y África. Cualquier alteración en estas rutas puede desestabilizar la economía mundial en cuestión de días. Para ponerlo en perspectiva, pensemos en el Canal de Suez en 1956, cuando su cierre por conflictos políticos provocó una crisis energética global. Del mismo modo, la paralización parcial del Golfo de Omán podría tener consecuencias aún más severas, dada la mayor dependencia actual de combustibles fósiles y la interconexión de los mercados internacionales. Ante la falta de una respuesta diplomática y la sensación creciente de impunidad occidental, Irán y Rusia han resuelto actuar con hechos, no solo con declaraciones. Por primera vez en la historia reciente, Moscú responde de forma inmediata y escalonada, demostrando que las reglas del juego han cambiado. Las represalias ya no son solitarias, ahora se planifican y ejecutan en conjunto con aliados decididos a desafiar la supremacía marítima de Occidente. Así ha nacido una alianza de hecho. Rusia, Irán, Yemen y otros actores regionales coordinan acciones disuasorias. Lanzan un mensaje directo y amenazante a quienes organizan ataques contra infraestructuras energéticas o flotas comerciales rusas. Cada agresión tendrá consecuencias tangibles, y la escalada puede superar con creces el ámbito de las sanciones económicas. El riesgo para el mundo entero es abismal. Si los ataques contra tanqueros y terminales energéticas continúan sin una respuesta contundente, podríamos enfrentar interrupciones graves en el suministro de petróleo y gas. Habría aumentos de precios, escasez de energía y un impacto directo en nuestras economías y vidas. El equilibrio del poder global pende de un hilo, y la seguridad de las rutas comerciales ya no puede darse por sentada. En este contexto, es crucial entender cómo se planificó y ejecutó una operación que sorprendió a todos y desafió el statu quo internacional. La operación en el Golfo de Omán no fue improvisada. Revelaremos los pasos, las alianzas y los errores que la hicieron posible. La noche del 18 de diciembre no fue azar. Fue una coreografía militar y de inteligencia sin precedentes, planeada al milímetro y ejecutada con precisión quirúrgica. Todo comenzó bajo la cobertura de la oscuridad, cuando 4 tanqueros británicos, el Asphalt Princess, el Golden Brilliant y otros 2 cuyos nombres aún se desconocen, cruzaron aguas territoriales iraníes. Entrar sin permiso en esa zona era casi una declaración de guerra. Lo que parecía una simple ruta marítima se transformó de pronto en un tablero de ajedrez, con cada movimiento calculado desde Moscú y Teherán. En menos de 2 horas, la operación se desplegó con sincronización impecable. Equipos de asalto iraníes, guiados por inteligencia suministrada por Rusia, abordaron los tanqueros uno a uno. Nadie esperaba una acción tan directa. Los barcos quedaron aislados por un bloqueo naval perfectamente coordinado, y cuando intentaron alertar o pedir ayuda, sus comunicaciones fueron cortadas con tecnología de guerra electrónica avanzada. Para entender la magnitud de esta acción, recordemos el incidente del Stena Impero en 2019, cuando Irán capturó un petrolero británico, como respuesta a la detención de uno de sus propios buques en Gibraltar. Sin embargo, lo ocurrido ahora va mucho más allá en escala y coordinación. Si aquel episodio tensó la diplomacia internacional, esta nueva operación multiplica el riesgo de un enfrentamiento abierto. Minas marinas colocadas en puntos estratégicos aseguraron que cualquier intento de rescate fuese imposible. 3 de los navíos sufrieron explosiones controladas, provocando incendios devastadores y paralizando a las tripulaciones, que quedaron incomunicadas y, finalmente, apresadas. Las imágenes de los cascos en llamas recorrieron el mundo, dejando claro que la impunidad occidental tenía fecha de caducidad. La precisión de la inteligencia rusa fue el eje de toda la operación. Desde la selección de los objetivos hasta la coordinación táctica con las fuerzas iraníes, analistas y operativos de Moscú proporcionaron rutas de navegación, patrones de escolta y ventanas exactas de vulnerabilidad. Nada se dejó al azar. Incluso los sensores de los tanqueros fueron neutralizados, impidiendo la intervención de terceros o el rastreo en tiempo real por satélite. Pero el golpe no se limitó al Golfo de Omán.
Casi en paralelo, unidades rusas atacaron infraestructura portuaria en Odessa, en el Mar Negro. Misiles de precisión dañaron almacenes clave y hasta barcos bajo bandera turca, cargados con suministros estratégicos para Ucrania. El mensaje era explícito. La alianza podía golpear en múltiples frentes, en espacios ultravigilados y sin dar margen de reacción. Jamás se había visto una ofensiva tan meticulosamente orquestada entre Rusia e Irán. El mundo contempló cómo la seguridad de los buques civiles, pilar de la estabilidad comercial global, podía desplomarse en minutos. Las aseguradoras dispararon sus alarmas, los mercados reaccionaron con volatilidad y las cancillerías occidentales quedaron en estado de shock, incapaces de explicar lo sucedido sin reconocer una derrota simbólica y operativa. Ahora, la credibilidad de Occidente pende de un hilo. Si los tanqueros dejan de ser intocables, cualquier error en la respuesta puede desatar un conflicto regional o incluso mundial. Las reglas del juego han cambiado para siempre. Las rutas energéticas y comerciales son, desde ahora, campo de batalla estratégico. Con el tablero internacional sacudido y la incertidumbre creciendo, los tomadores de decisiones en Occidente enfrentan una disyuntiva imposible. ¿Responderán con fuerza o aceptarán el nuevo orden impuesto por Moscú y Teherán? El planeta contiene la respiración. Lo que comenzó como represalia ahora amenaza con desatar una crisis global de dimensiones imprevisibles. En Bruselas, la OTAN guarda silencio, pero el nerviosismo se filtra a través de los titulares. Analistas y generales admiten, por primera vez en décadas, que Occidente ha sido tomado completamente por sorpresa. Nadie anticipó una ofensiva tan precisa y coordinada. El pánico informativo se propaga más rápido que los hechos, alimentando el desconcierto en las cancillerías. Desde Pekín y otras capitales asiáticas, la operación ruso-iraní es objeto de escrutinio. China subraya la destreza con la que Moscú ha rebajado el umbral nuclear y ha exhibido una nueva audacia militar. Expertos en la región perciben que la tradicional disuasión occidental está siendo desafiada de manera directa y quizás irreversible. Pero el impacto trasciende lo militar. El golpe en el Golfo de Omán paraliza rutas vitales para el comercio de hidrocarburos. Una alianza capaz de bloquear o sabotear estos corredores puede alterar el pulso económico del planeta. Empresas energéticas, gobiernos y mercados observan con temor la posibilidad de que el flujo de petróleo y gas se detenga en cuestión de días. Rusia e Irán anuncian, sin ambigüedades, que la época de la impunidad occidental en los mares ha terminado. Cualquier actor, país o empresa, que colabore, incluso de forma indirecta, en agresiones contra intereses rusos, queda advertido. La represalia será inmediata y concreta. El mensaje es tan contundente como inédito. La tensión crece a cada minuto. Las Fuerzas Armadas en la región aumentan su despliegue. Sobrevuelan casas, circulan rumores de nuevas incursiones, y los servicios de inteligencia occidentales apenas logran seguir el ritmo de los acontecimientos. El riesgo de una escalada masiva, con ataques sucesivos, se vuelve cada vez más real. Las consecuencias para el mundo son gigantescas. El precio de la energía amenaza con dispararse, cadenas logísticas al borde del colapso, y la sombra de una guerra prolongada siembra dudas en mercados, gobiernos y familias. Lo que parecía un equilibrio estable se tambalea al borde del abismo. Para entender la gravedad, consideremos la crisis del petróleo en 1973, cuando la OPEP restringió la producción y los precios se cuadruplicaron en cuestión de meses. Ahora, una interrupción por actos de guerra en el Golfo de Omán podría ser aún más repentina y disruptiva, afectando cada aspecto de la vida cotidiana, desde el transporte hasta la alimentación. Mientras los líderes mundiales buscan respuestas, la incertidumbre se convierte en la única constante. Cada decisión ahora puede inclinar la balanza hacia la contención o hacia el desastre. Ignorar los cambios en el tablero global ya no es una opción segura. Estamos listos para un escenario donde la seguridad depende de alianzas volátiles y acciones impredecibles. La crisis en el Golfo de Omán es una alarma que resuena en todo el mundo. La captura y destrucción de varios tanqueros británicos por parte de Irán
con el respaldo de Rusia, es una respuesta directa a los ataques previos contra tanqueros rusos cerca de Turquía. Este ciclo de represalias rápidas y coordinadas marca el inicio de una nueva era. Las reglas que Occidente creía inamovibles están siendo desafiadas por una red de aliados dispuestos a cambiar el juego. La vulnerabilidad de los estrechos marítimos revela lo frágil que es la seguridad energética y comercial global. Apostar todo a una sola ruta o depender de pocos proveedores puede convertirse en una trampa mortal para cualquier economía. Diversificar fuentes y caminos ya no es solo una recomendación, es una obligación urgente. Los gobiernos no pueden limitarse a la diplomacia tradicional. La velocidad y brutalidad de las últimas represalias muestran que la seguridad nacional ahora exige alianzas flexibles y estrategias capaces de anticipar movimientos inesperados de rivales. La era de respuestas predecibles y confianza ciega en reglas establecidas ha terminado sin aviso previo. Para las empresas, el monitoreo de riesgos geopolíticos dejó de ser una tarea secundaria. Sanciones repentinas, interrupciones logísticas o cambios legales pueden poner en jaque cadenas de suministro, contratos y activos en cuestión de horas. El statu quo puede derrumbarse literalmente de la noche a la mañana, y solo quienes prevén escenarios alternativos podrán resistir el golpe. Los ciudadanos tampoco pueden seguir creyendo que estas crisis son asuntos lejanos. Las consecuencias ya se sienten en el precio de la gasolina, el valor de los alimentos, la estabilidad del empleo y la confianza en el futuro. Cuando las rutas energéticas están amenazadas, todos pagamos el precio en nuestra vida cotidiana. Hoy, la moneda de la supervivencia es la adaptabilidad. Esquemas rígidos y respuestas lentas quedan obsoletos ante un entorno donde la acción coordinada y la velocidad pueden redefinir el equilibrio global en cuestión de días. Anticipar, ajustar y diversificar riesgos ya no es opcional, es un requisito vital. Si no aprendemos de esta crisis, empresas, países y personas quedarán expuestos a pérdidas económicas, políticas y sociales que pueden ser irreparables. La historia ha cambiado de rumbo y quien no se adapte simplemente quedará atrás. Pero, ¿cuáles son los próximos movimientos que podríamos esperar en esta partida global? La incertidumbre se convierte en norma mientras el mundo observa con ansiedad cada jugada. Para entender lo que podría suceder, recordemos la crisis de los misiles en Cuba en 1962. En aquel entonces, el mundo estuvo al borde de una confrontación nuclear por el despliegue de misiles soviéticos en Cuba y la respuesta estadounidense. El equilibrio pendía de decisiones tomadas en cuestión de horas, y la diplomacia, aunque tensa, logró evitar el desastre. Hoy, sin embargo, la comunicación directa entre las potencias está debilitada, y el riesgo de errores de cálculo es mucho mayor. En este nuevo contexto, la digitalización y la inteligencia artificial añaden capas de complejidad. Los sistemas de defensa automatizados pueden reaccionar en segundos, y la propagación de información, o desinformación, acelera las reacciones públicas y políticas antes de que los hechos puedan ser verificados. El margen para la reflexión estratégica se ha reducido drásticamente. ¿Qué pueden hacer los gobiernos y las empresas para prepararse ante este panorama? En primer lugar, diversificar rutas y proveedores. No depender de un solo canal de suministro, ni poner todos los recursos en una sola alianza. La historia reciente de los bloqueos en el Canal de Suez y el Estrecho de Hormuz demuestra que un solo incidente puede paralizar el comercio global. En segundo lugar, invertir en inteligencia y ciberseguridad. Las operaciones como la que vimos en Omán requieren de una planificación y ejecución que solo puede ser contrarrestada con sistemas de alerta temprana y una cooperación internacional genuina. Tercero, fortalecer la diplomacia multilateral. En la actualidad, los foros como la ONU y la OMC parecen menos relevantes, pero solo a través de acuerdos globales se podrán establecer nuevas normas que eviten la ley de la selva en los mares. Para la ciudadanía, es fundamental mantenerse informada, participar activamente en debates públicos y exigir a los gobiernos transparencia y preparación.
El impacto de la geopolítica ya no es abstracto. Se traduce en precios, empleos y estabilidad social. El papel de los medios de comunicación también es crucial. Frente a un entorno saturado de rumores y propaganda, la verificación de hechos y el análisis independiente se convierten en herramientas esenciales para comprender la realidad y tomar decisiones informadas. Finalmente, es vital aprender de la historia. Los grandes cambios internacionales siempre han generado incertidumbre y miedo, pero también han abierto oportunidades para la innovación y la cooperación. Países que supieron adaptarse a los cambios tecnológicos y geopolíticos, como Japón tras la Segunda Guerra Mundial o Alemania tras la caída del Muro de Berlín, lograron transformarse en líderes globales. Hoy, lo que antes parecía inmutable se ha disuelto como arena entre los dedos. La certeza sobre el dominio de las rutas comerciales, el control del precio de la energía o la sensación de seguridad han desaparecido. El Golfo de Omán se ha convertido en el escenario donde las represalias, antes lentas y previsibles, ahora caen como rayos, alterando el rumbo de la historia en cuestión de horas. El ataque orquestado por Rusia e Irán no fue una simple reacción. Fue un mensaje meticulosamente calculado dirigido a Occidente. Nadie está a salvo, y la inmunidad es una ilusión. Por primera vez en muchas décadas, Moscú ha dejado clara la existencia de un límite a su paciencia y ha demostrado que la economía global puede ser puesta de rodillas por una alianza decidida de nuevas potencias. Dejarse arrastrar por la inercia, mirar hacia otro lado, podría salirnos caro. Las decisiones que tomemos hoy, tanto individualmente como en sociedad, definirán no solo la seguridad de nuestros hogares, sino también nuestro futuro económico y la posición de nuestro país en el tablero internacional. El mundo ya no es el mismo. Las rutas por donde fluye el petróleo y el comercio global están amenazadas. La diplomacia internacional enfrenta desafíos que no se veían desde hace generaciones. La estabilidad energética, el coste de los alimentos e incluso la paz en nuestras calles están directamente conectados a estos acontecimientos. Ignorar las señales ya no es opción. El conflicto en el Golfo de Omán marca el inicio de una era donde la información, la adaptación y el pensamiento crítico son nuestras mejores defensas. Aferrarnos a relatos antiguos solo nos hará aún más vulnerables. Por eso, hoy más que nunca, es crucial mantenerse informado, cuestionarlo todo y comprender que lo que sucede a miles de kilómetros puede impactar nuestra vida en cuestión de días. Las reglas han cambiado, y únicamente quienes asimilen esta nueva realidad podrán adelantarse a los riesgos globales. No es momento de paralizarse por el miedo, sino de repensar y anticipar, de actuar con inteligencia y rapidez. Porque en este tiempo de incertidumbre, la mayor amenaza es la indiferencia ante lo que está por desencadenarse. Así, el mundo observa, expectante, mientras las cartas siguen sobre la mesa. ¿Quién se atreverá a mover primero en este nuevo tablero donde cada jugada puede cambiarlo todo? El tiempo lo dirá, pero una cosa es cierta: el futuro ya está aquí, y solo los que entiendan el verdadero alcance de estos cambios estarán preparados para sobrevivir y prosperar.